Los tiempos cambian, la verdad no. Amigos, continuamos aquí en entrevistas en La Noticia al Día, por La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Y tenemos el gusto de tener aquí en estudios de La Noticia Perú al señor abogado internacionalista y exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, doctor Rodríguez Mackey, gracias por acompañarnos en La Noticia al Día. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Encantado de estar contigo. Al contrario, gracias a usted por su deferencia y su consideración de estar aquí en estudios con nosotros. Y la primera pregunta para usted sería, esta declaración de guerra interna promulgada por el presidente Noboa en Ecuador, ¿de qué manera podría afectar las relaciones bilaterales entre ambos países? Bueno, primero decirte, Enrique, yo escribí una columna hace muy poco. El nombre exacto de lo que ha declarado el gobierno de Ecuador es conflicto armado interno. Conflicto armado interno. Y lo primero que dije fue, cuidado, como estamos acostumbrados en el Perú a ser extraordinariamente reactivos, no vayan a creer que ese tipo de declaratoria se vaya a hacer acá en el Perú. Porque esa declaratoria significa que se le da a la otra parte la calidad de combatiente. A los terroristas se le da la calidad de combatiente. Cuidado con eso. Exactamente, sí. Sendero Luminoso, el MRTA, los grupos criminales de sicariato, narcotraficantes, no son parte de nada. En el Perú nunca hubo guerra civil, nunca hubo beligerantes. Declarada al menos. Ni declarada. O sea, lo que hubo y lo que hay son delincuentes, Enrique. Esto es muy importante. El comentario iba porque en la época del conflicto armado, del terrorismo de Sendero Luminoso, el MRTA y Rodrigo Franco en su momento, el movimiento paramilitar, de alguna manera llegó a tener un borde de una guerra civil acá y se consideró por muchos especialistas y analistas realmente, pero no fue declarada como usted indica. Está muy bien que lo preguntes porque es normal este tipo de ideas y qué bueno que aquí en la noticia lo aclaremos. Mira, la guerra civil supone que dos partes reconocidas internacionalmente están en acto de conflagración, de combate. Sendero Luminoso nunca fue una parte ni siquiera reconocida. Eran delincuentes, o sea, no eran ni siquiera un grupo beligerante como el grupo sandinista. Era un grupo subversivo. Exactamente, un grupo terrorista. Entonces, en el Perú no hemos tenido guerra interna, la llamamos con usualidad, lo cual ha generado mucho problema en el camino, y esto es importante precisarlo. En el caso de Ecuador, que es a donde debemos volver, el presidente novísimo, además, Daniel Noboa, pues lo ha dictado y ha tenido el apoyo del Congreso, esto es muy importante. Cuando los poderes ejecutivos trabajan solos, muy poco consiguen. Por lo menos en democracia, las autocracias, las dictaduras, los regímenes totalitarios hacen lo que le da la gana. Pero en democracia, cuando se tiene todo un aparato funcional, estamental, y coadyuvan en ese objetivo, se puede lograr resultados. Ecuador está saliendo, hay que decirlo así, saliendo de la grave crisis polarizada, sangrienta de la semana anterior, pero eso no garantiza que esto pueda otra vez cobrar vida, ebullición y sobre todo repercutir en países como Perú. ¿Cómo se hace? Por fronteras, pues. Es lo que vengo diciendo hace buen tiempo. Fronteras. Las fronteras son los espacios más vulnerables que existen, Enrique, para que la criminalidad se vuelva transnacional. Cosa que ya sucedió, ¿no? Porque a pesar de las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de enviar una importante cantidad de policías a la frontera norte, casualmente para evitar el cruce o fuga de delincuentes terroristas del Ecuador hacia el Perú,
definitivamente tenemos que reconocer lamentablemente que esta delincuencia criminal del Ecuador ya cruzó fronteras hace muchos años y que vino operando en Tumbes, en Piura, en Lambayeque y en Trujillo desde hace años. Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay que sorprender a la gente. La criminalidad hace buen tiempo ha ganado espacios en zona de fronteras, peruano-ecuatoriano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, o sea, hay que decirlo. Exactamente. O sea, ahí está el tema central. Y entonces, claro, el problema es que nos volvemos, Enrique, extraordinariamente reactivos. Y por eso es que lo que ha pasado la semana pasada, con la detención no la detención, la búsqueda, la fuga de este señor delincuente Fito, inmediatamente nosotros hemos reaccionado. Eso es reactivo, pues. Nosotros deberíamos tener un protocolo de cumplimiento en zona de frontera con un enorme trabajo de inteligencia, más que de desplazamiento de hombres. Y creo que carecemos ahorita casualmente de estos trabajos de inteligencia en la frontera norte y bueno, ¿no? En sí, en la Policía Nacional, porque el trabajo de inteligencia, sin salirme del tema, ha perdido realmente esa capacidad operativa que tenía antes. Sí. Estoy de acuerdo contigo también. Creo que la inteligencia, primero que hay que invertir en ella. Aquí no se sabe invertir en inteligencia. Se cree que la inteligencia pues es cuestiones secretas, confidenciales, casi como en los tiempos de James Bond. No. Aquí estamos frente a un trabajo realmente detenido para adelantarse, para actuar a priori. Buscar el momento en que se va a sortear la presencia de los delincuentes terroristas e inmediatamente dar con un golpe como corresponde. Eso nos falta y mucho, déjame decirte. Efectivamente. Y yendo a otro ámbito del mismo tema de que la crisis en Ecuador, algo que llama y preocupa es casualmente la confirmación de armamento de las Fuerzas Armadas peruanas en manos de las bandas criminales ecuatorianas. Tú, según el análisis y la investigación que has venido siguiendo a través de estos años, ¿cómo crees que se va dando esta infiltración y este robo sistemáticos de armas de las Fuerzas Armadas peruanas que terminan en estas manos criminales en Ecuador? No, mira, en verdad, este es un tema gravísimo. Y en otro momento de nuestra historia reciente, confirmado que hay esta suerte de tráfico ilícito de armas, de municiones, para ser más puntuales, el ministro de Defensa de turno ya debió habría renunciado. Aquí no está pasando eso. El ministro mismo se ha adelantado y ha dicho, bueno, que se investigue. Bueno, es que no se trata solamente de investigar. Sí. Ya iniciaron las investigaciones. Bueno, ya las iniciaron, pero es que con eso no atenúas el problema. Pero una consulta, este problema de la sustracción de armas, no es un problema directamente de esta gestión y del periodo del ministro en ejercicio. De acuerdo contigo. Esto sucede desde hace décadas. No, pero por supuesto, pero comprenderás que existe siempre un responsable político. Claro. Y el ministro de Defensa no tiene pues un mes en la cartera. Entonces, si el ministro dice que este es un asunto que tiene tiempo, bueno, el tiempo que tenga, que es hacia atrás importante, pero hay otro en el que él está al frente de la cartera. Entonces, él no puede decirnos que una vez consumado la situación revelada, confirmada, que se está investigando. No, quiere decir que no ha habido resultado. Y por eso es que el ministro de Defensa debería hacer un responsable político. Responsable político, una reflexión profunda. Cuidado con eso. Aquí estamos hablando de municiones que se puedan utilizar, se utilizan en otro país donde el ilícito parte del nuestro.
Eso sí es grave. Y creo que el Congreso de la República seguramente lo llamará, irá, etcétera. Lo va a Debería interpelar ser de todas maneras. muy claro y directo en un asunto de esta gravedad. Definitivamente. ¿La presidenta Dina Boluarte debería refrescar realmente el despacho, la cartera de defensa? Mira, ¿O es apresurado? yo no te quiero decir que los ministros o el ministro de Defensa deban salir. Esto es un tema que la presidenta tiene que evaluar. Pero cuando hay una consecución de actos donde no hay resultados o se revelan falencias realmente dramáticas, políticamente hay que hacer recambios porque de lo contrario eso va en detrimento político de la propia presidenta. Mira las encuestas de ayer. O sea, ayer han salido encuestas donde casi el 60% de peruanos quiere un cambio completo del gabinete. Efectivamente, O sea, necesario. políticamente la presidenta tiene que actuar políticamente. Los niveles de oxigenación Sí. pueden coadyuvar para que ella, como lo venimos diciendo, pueda llegar al 2026 como corresponde. Hay que ser muy Exactamente. institucionales, pero tomando en cuenta lo que dice la gente. Definitivamente, pero según tu percepción y tú que has estado de alguna manera muy cercano al gobierno en estos últimos años, Miguel Ángel, ¿consideras que debería haber realmente una voluntad, en primer lugar, de autocrítica por parte de la presidenta hacia su gestión y por otra parte de una autocrítica y reflexión por parte de el despacho de la presidencia, el Consejo de Ministros, para poder poner su cargo a disposición y para refrescar el gobierno y para darle un nuevo oxígeno ante el deterioro y la imagen política del premier Otárola? Mira, yo creo que las autocríticas son profilaxis, sanean, ayudan, y esto es necesario que se haga, y a partir de allí que se constituya una reflexión mucho más cabal. La jefa de Estado tiene todo el derecho de mantener o de cambiar a sus ministros. Tenemos que ser muy claros en esto, pero también en que ella tiene que ser consciente que para llegar al 2026 hay que hacer cada cierto tiempo oxigenación en las carteras. De lo contrario, el desgaste se vuelve ostensible. ¿Qué pasa cuando el desgaste es en verdad en picada con el jefe de Estado? Se vuelve absolutamente vulnerable. Una chapita en el camino y el jefe de Estado puede pasarle lo que nadie quiere en democracia. Cuidado con eso. Efectivamente. Ya en esta parte final de la entrevista, doctor Rodríguez Mackey, ¿usted cree que el fenómeno o esta convulsión política y este estado de conflicto interno o de guerra interna que se ha promulgado en Ecuador podría ser una alternativa que podríamos desarrollar y poner en práctica en nuestro país? Bueno, como ya te he dicho, yo no creo, o sea, en el Perú no hay que hablar de guerra interna en el Perú, el caso ecuatoriano es distinto. Lo que yo creo es que realmente deberíamos asumir el tema de la criminalidad, de la inseguridad ciudadana como un asunto de Estado. O sea, eso no existe. Todos los días muere gente, son asaltados, hay criminalidad manifiesta creciente. ¿Por qué? Porque no se toma el toro por las astas. Aquí no hay carácter para hacer las cosas como corresponde. Hemos dicho 1000 veces, y aquí lo diremos en la noticia, que las Fuerzas Armadas siempre están preparadas y deben salir a las calles. Por favor, no sigamos con ese discurso en verdad gaseoso que no contribuye. Seamos pragmáticos. Policía Nacional y Fuerzas Armadas deben coadyuvar en un trabajo conjunto. Y el estado de emergencia, ya basta de tanto estado de emergencia por distritos. ¿Qué es esto? Se ha latigado, se ha manoseado el estado de emergencia. ¿Se debe cortar para ti o se No, debería generalizar? Yo creo que exactamente, el estado de emergencia debería decidirse y en ese marco, como corresponde, las Fuerzas Armadas asumir el control
¿cómo es posible? Pero esto significaría que también que el gobierno tendría que reconocer que viene fracasando en la lucha contra la delincuencia. No, yo creo que no sería un fracaso, yo creo que sería un acto elevado. Mira, en un estado de normalidad, la Policía Nacional tiene el control del orden interno. Okay. ¿Cómo es posible que en un estado de excepción también lo tenga? Lo seguiremos diciendo, eso está muy mal. Coadyuvemos un trabajo en equipo para lograr objetivos claros y definidos. Como eso no existe, como eso no hay, entonces vemos el grave problema manifiesto de la reiteración de la criminalidad, la inseguridad, y eso desgasta al gobierno, le da una mala imagen al Perú internacionalmente, ya hablaremos de eso otro día, y entonces repercute en el Estado-Nación. Lamentablemente, así está el Perú en estos momentos. Definitivamente, sí. Y queremos realmente agradecer toda esta experiencia y todos estos conocimientos que ha compartido con nosotros sobre la realidad de la política internacional peruana en esta etapa del conflicto interno con el Ecuador y su presencia aquí en estudios de La Noticia Perú, doctor Rodríguez Mackey. Gracias, Enrique, muy amable por la invitación, muy amable. Gracias a usted. Con ustedes, amigos, fue el destacado internacionalista y exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien estuvo en esta entrevista aquí en La Noticia al Día, por La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Que tengan ustedes una excelente semana. Los tiempos cambian. La verdad, no.